Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. La palabra es encrucijada. Encrucijada es un cruce de caminos, en este caso, cruce de caminos, de opiniones, cruce también, en cierto modo, de medidas que se están tomando en Argentina y en el mundo frente a la pandemia. Empecemos por Argentina. En Argentina la encrucijada se da en la política por un llamado de la vicepresidenta Cristina Fernández al diálogo. Entonces, llamado la oposición discrepa, dice que debe hacerlo el presidente Alberto Fernández, y a esa encrucijada se suma la económica, la salida frente a ese atolladero en el que se encuentra la economía argentina desde antes de la pandemia, pero que se ha visto reforzado ahora. Sumémosle los dramas sociales como la toma de tierras, los desalojos que se han dado también en los últimos días, y ya tenemos, digamos, la composición de la encrucijada argentina. Hablemos ahora del mundo. ¿Qué pasa en Europa? En Europa hay una segunda ola. La llaman así, aunque insistimos, nunca terminó la primera. Esa segunda ola lleva a la encrucijada a varios países, entre otros Francia, por ejemplo, que debió confinar a varias regiones. Pero en Francia también hay otra encrucijada, que es el terrorismo islámico o esos lobos solitarios que han cometido atentados y que siguen acechando contra la población civil. Alemania también llama al confinamiento. ¿Para qué? Para poder abrir las puertas antes de Navidad. España, otro tanto cierre o estado de alarma, como se lo llama allí. Y seguimos con las encrucijadas y nos vamos a Estados Unidos. Elecciones, martes 3 de noviembre, día clave, día crucial, en el cual Donald Trump y Joe Biden van a definir quién será el presidente de los Estados Unidos en los próximos 4 años. Pero también hay una encrucijada. La encrucijada es cómo serán esos próximos 4 años, más allá de quién sea el presidente, frente a la pandemia. Volvemos al tema inicial, frente a una pandemia que está dejando su secuela, no solo en la población, sino también en la economía y, por supuesto, en la psiquis de todo el mundo. Estos son los temas, esta es la encrucijada que plantearemos aquí en Universidad Crítica luego de los siguientes títulos. Y la situación en Europa es dramática, pero cada país tiene su problema particular. Estamos hablando de la pandemia, hablamos de Francia y hablamos de un nuevo confinamiento. A ver si se salvan las Navidades, es lo que se preguntan muchos, pero en este momento la circulación está restringida, hay toques de queda. Pero en Francia también hay hoy lo que se llama violencia islámica o lobos solitarios o aquellos que cometen atentados. Bueno, venimos de lamentar lo que pasó con Charlie Hebdo, el semanario satírico de Francia, y ahora la muerte de un profesor en una clase de libertad de expresión justamente. Un conjunto de medidas, un conjunto de decisiones tomadas por el gobierno de Emmanuel Macron que no convencen dentro, que tampoco convencen fuera, que incluso llevaron a Recep Tayyip Erdogan, al presidente de Turquía, a enfrentarse directamente con Macron. Esto puede tener un rédito político interno para ambos, pero más allá de eso, estamos en contacto con Zoe Valdés. Zoe Valdés es escritora cubana, radicada en Francia hace 37 años. Y bueno, es una gran amiga y además escritora laureada que no deja de escribir. Zoe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy encantada de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Es un gusto. ¿Qué estás escribiendo? ¿En qué estás trabajando? Bueno, tengo varios proyectos, como siempre, como sabes, no paro, y no paro porque para un exiliado parar es un poco también otro exilio, por no decir la muerte, ¿no? Entonces, estoy en un proyecto de novela
Estoy también en un proyecto de ensayo sobre una figura importante del pensamiento y de la educación cubana, del magisterio cubano, que es José de la Luz y Caballero, maestro de maestros, maestro entre otros José Martí, y también en la poesía, que siempre es mucho más lenta, que es mucho más reflexiva, ¿no? A pesar de que hay pasión también en la poesía, pues hay momentos de reflexión, sobre todo acerca del lenguaje, ¿no? A veces en medio de esta situación que estamos viviendo tan particular, recuerdo uno de tus títulos, que es La nada cotidiana, y es lo que muchas veces, frente a la rutina, nos devela cada mañana, la nada cotidiana que no tiene nada que ver con la historia de Patria, que es la protagonista de tu novela, pero sí tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo lo estás viviendo en Francia? Lo estoy viviendo, es una observación muy buena, es una observación que agradezco mucho, pero lo estoy viviendo tal como lo dices, o sea, es una sensación de déjà vu, de algo ya vivido. Cuando yo salí de Cuba tras múltiples problemas con el régimen castrista, que publiqué La Nada Cotidiana, yo empecé a recibir muchas cartas de cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba, lógicamente, y al final casi siempre terminaban esas cartas aquí viviendo en la nada cotidiana con esa frase, ¿no? Después lo que sucedió es que muchas personas de Venezuela empezaron a escribirme también cartas, también haciendo alusión a esa novela, y aunque no ha sido la única novela que he escrito, pero es una novela que desgraciadamente, dada la situación que están viviendo varios países, no solo en Sudamérica, también mira España como está, y ahora mismo con esta pandemia de modo global, pues verdaderamente es muy triste que vuelva otra vez a esta situación que fue una situación real, en mi caso devino una situación literaria conflictiva, y que ahora mismo es otra vez una situación real y desgraciadamente que la estamos padeciendo una gran cantidad de personas en este planeta, ¿no? Están cerradas las fronteras internas. ¿Esto qué significa allí en París en particular? Están cerradas las fronteras internas y significa una falta de libertad. En primer lugar, ayer yo publiqué una entrevista de un médico que se explicaba así frente a Macron, cuestionándolo, diciendo la libertad también es el derecho a querer vivir, enfrentar y afrontar una enfermedad y también de padecerla y de padecerla libremente. Esto es un discurso que probablemente es muy difícil de entender, pero aquellas personas que hemos vivido encerradas durante tanto tiempo, con falta de libertad, con imposiciones provenientes de un gobierno, en el caso de Cuba, un régimen totalitario, pues comprendemos muy bien que nos acercamos cada día, pandemia o no, a un tipo de situación muy parecida. El encierro es un encierro vivido de manera muy difícil por parte de la juventud, como bien sabes, pero también por parte de las personas mayores, porque hay muchas personas mayores aisladas, personas mayores que no podrán recibir la visita de sus familiares y de sus hijos, y una vez más se quedan en una especie de terreno en el que ellos mismos no pueden comprender lo que está sucediendo, y además de eso les afecta mucho a la salud. A las personas mayores mucho más, pero a todos nos está afectando a la salud, incluso cuando no estemos, no hayamos tenido o no se haya tenido la pandemia, el COVID o el coronavirus o como quieran llamarlo, pero es una afectación grave, primero a las libertades y segundo, por supuesto, a aceptar un nivel de sobreproteccionismo que no tiene además respuesta a
a los que crearon esta pandemia, que es el Partido Comunista Chino con toda evidencia, porque hay médicos chinos y una doctora que el Daily Mail entrevistó que lo ha dicho, lo ha declarado abiertamente. Lo que pasa es que la prensa también se dedica a esconder este tipo de declaraciones y testimonios. No hay una respuesta del mundo libre hacia este mundo, que es un mundo totalitario, que es el Partido Comunista liderado en estos momentos por el Partido Comunista Chino. Y además de eso, la respuesta es cada vez más nauseabunda, porque nos estamos entregando de una manera totalmente inconcebible. Yo no podía concebir que desde Francia, que desde España, que desde todos estos países, la propia Argentina, cuántos meses no ha estado encerrada, no se pueda, no haya respuestas, y además no haya habido una preparación para este tipo de ataques bacteriológicos, que hay que decir que desde los años 90, mediados, cuando fue Gorbachov a Cuba, el propio Fidel Castro empezó a amenazar con aquel Instituto de Biotecnología que creó en Cuba, con toda cantidad de virus y pandemias. Eso fueron amenazas que pudimos escuchar de la boca de Fidel Castro hace muchos años. O sea, esto se viene preparando, no digo que desde Cuba, pero digo que desde muchos lugares donde el comunismo es el sistema que impera desde hace décadas. ¿Y cómo es posible que los gobiernos libres, los estados libres, no se hayan preparado para esto y siempre estén incluso con como digo yo, la cantaleta o la candanga de que si Estados Unidos y tal, ¿no? ¿Qué crees que falló después de lo que en Europa se llama primera ola, que en realidad entre ola y ola no hubo más que un descenso? Falló todo, porque falló que no hicieron absolutamente nada. Incluso lo poco que hicieron, que fue comprar mascarillas, gel y el resto, pues era solo como aquella frase de si te dolió Margot, ponte curita, ¿no? Ponerte una tirita, una curita, como le decimos en Cuba, un parchecito para aliviar un poco el dolor, pero no se crearon, por ejemplo, no hubo un estudio a profundidad de lo que había que permitir a nivel científico. Aquí, por ejemplo, se prohibieron medicamentos. El doctor Didier Raoult ha tenido una persecución. Él, como sabes, tiene su laboratorio en Marsella, es uno de los que decía y utilizó la hidroxicloroquina y el plaquenil, y sencillamente aquí ha habido cacería de brujas en contra de este médico y su equipo. Pero además de eso, si usted no puede dedicar el tiempo precioso que tenemos a precisamente perseguir y cazar a médicos en lugar de investigar más, esto por supuesto se ha denunciado como el interés que puede haber detrás de la gran cantidad el enriquecimiento que puede haber detrás de las vacunas que se están preparando, ¿no? Y entre que se preparen estas vacunas y existan estas vacunas, pues la gente sigue muriendo, la economía sigue en plan caída total, porque esto va a ser desastroso, no solo por la enfermedad y por las muertes que ha habido, sino por el nivel de económico que va a caer, como acabo de decir, pero el nivel de depresión que van a padecer muchas personas, que se van a ver en la miseria, en la pobreza. Aquí ya hay gente en la miseria, y eso se está escondiendo todo el tiempo, porque nada más que ven el tout Paris, el todo París, como se dice en francés, el tout Paris, o sea, las comidillas políticas. Ellos siguen con sus reuniones de políticos y todo eso, pero aquí en los suburbios ya hay gente viviendo en la miseria.
Cada mes de confinamiento le cuesta a Francia 10.000 millones de euros. Esto es algo así como 2 puntos del Producto Bruto Interno. Y en el medio, la violencia. Otra vez atentados terroristas, la muerte de el asesinato de este profesor que intentaba dar una clase de libertad de expresión, las caricaturas de Mahoma, Charlie Hebdo. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, hoy precisamente, no sé si te has enterado, en Niza, en una iglesia, han decapitado a 2 mujeres y ha habido bastantes heridos. Hay otra persona que ha muerto, o sea, 3 muertes y varios heridos. Y esto ya es, esto es imposible de vivir, porque vivimos entre el horror de la pandemia, pero el horror también del terrorismo islámico. Lo que yo llamo islamocomunismo, porque el islamocomunismo, que además se llevan, si te has podido dar cuenta, se llevan bastante bien entre ellos, ¿no? Cada uno sostiene al otro, ¿no? En su discurso y en el nivel de tolerancia, además. Cuando yo veo todos estos grupos, por ejemplo, LGTB, feministas y todo eso, que no dicen una sola palabra cuando pues ahorcan, los islamistas ahorcan homosexuales, los cuelgan de grúas o sencillamente a mujeres las lapidan por una razón u otra. Pues no puedo entender que estos grupos que se llaman de izquierda, que se llaman incluso en muchísimos casos de ultraizquierda y hasta comunistas, pues se lleven también con esta manera de actuar del islamismo radical, ¿no? Lo que sucede en Francia, pues ha habido un crecimiento enorme de estos predicadores, imán de mezquitas, cada vez más radicales, cada vez más haciendo llamados y aprovechándose de los vacíos que hay en las escuelas. ¿Cuáles son los vacíos que hay en las escuelas, en la educación? Pues los vacíos de valores también morales, también religiosos, también de otras religiones, que por supuesto al desaparecer de las escuelas, cuando usted quita un crucifijo de la escuela, inmediatamente acepta también al mismo tiempo que no se pueda comer en la comida en la cantina escolar la carne de puerco, pues ya usted está entregándole a estos alumnos mediante símbolos a estos radicales. O sea, usted le está diciendo que el valor moral, que el valor humano está del lado de los que están a usted atacándolo e imponiendo el terrorismo como la única opción posible para el entreguismo, porque de eso se trata. Desgraciadamente esto es un proceso de entreguista que es inaceptable, que es intolerable, no podemos aceptarlo. Igualmente, Zoe, ¿por qué cuesta tanto en Francia la integración? Hay jóvenes que son ya segunda generación de franceses nacidos en los suburbios que no se sienten franceses. Sí, hay muchas personas que han estado estudiando este fenómeno. Este fenómeno tiene una respuesta muy sencilla, no sé por qué tienen que estudiarlo tanto. El origen es el gobierno socialista de François Mitterrand, que en el año 80, cuando ganó, él empezó en el 81, pues creó cada vez más esos guetos, extrarradios, en los que introdujo a todas esas personas que provenían de Argelia, que provenían de Marruecos, de la África subsahariana, y que fueron poniéndolos ahí para no tenerlos, como decía ahorita, en el Tout Paris, en el corazón de París, ¿no? Perdón. Eso no es el coronavirus, es que soy asmática. Eso, por supuesto, trajo como consecuencia que estas personas vivieran entre ellos, tratando de salvaguardar la cultura de sus padres, crecieran los que nacieron aquí, tratando de salvaguardar la única cultura
que conocían en esos guetos, que son los guetos de culturas muy ligadas, por supuesto, a la religión musulmana. Entonces, ha habido, como era de esperar, una rebelión ante esto. Los traficantes de droga y los traficantes de todo tipo se han aprovechado de estos barrios marginales, no solo para usar a los muchachos jóvenes que se desescolarizan con mucha facilidad, sin que sus padres siquiera se enteren, pues como traficantes y como vendedores, sino también para traerlos a las mezquitas. Además, recuerda que durante el gobierno de Sarkozy, que hubo aquellas noches terribles que yo incluso tuve que ir para hacer despachos a un periódico español. Aquello era increíble porque muchas personas no sabían que dentro de los centros deportivos, gimnasios y todo eso, a ciertas horas se cerraban y se convertían en centros religiosos musulmanes tipo mezquitas, ¿no? Entonces, esto es grave. Esto es entregarle la posibilidad además teniendo la capacidad y la posibilidad, como se ha tenido en Francia, de que cada vez que se ha querido hacer una moschea, una mezquita, pues se ha hecho, ¿no? Entonces no es que se hayan prohibido las mezquitas y no hubieran tenido lugar, no, es que los lugares, los espacios para el deporte, para la educación, para la cultura incluso, se han mutado, se han convertido en centros excesivamente, yo diría, de conversión. Entonces ahí hay un fuerte posicionamiento social también de los políticos que lo han permitido. De sobresalto en sobresalto, sin olvidar a los chalecos amarillos, hoy acallados por la pandemia. Los chalecos amarillos y los chalecos negros. Los chalecos negros son los que, en respuesta al pacifismo de los chalecos amarillos, pues con violencia se enfrentan no solo a los chalecos amarillos, se enfrentan también al gobierno, y esto creó un caos tremendo, ¿no? Los chalecos amarillos han sido acallados por el momento, pero los que sí están ahí todavía perpetrando seriamente y con alevosía, yo diría, son los chalecos amarillos, que tienen también formas de reenmascararse, por decirlo fácil, ¿no? Es lo que ha sucedido también, porque esto es lo que está sucediendo. El verdadero fenómeno de nuestras sociedades hoy en día a nivel político, y ahora voy a poner el ejemplo del nivel político, es que muchas personas que aprovechándose, ha pasado en los periódicos, por ejemplo aquí en El Figaro hay una gran cantidad de gente que antes todo el mundo sabía que trabajaba en la prensa de izquierda, que se han introducido en la prensa de derecha y han inoculado la prensa de derecha para ir transformando también esa prensa, ¿no? Que lo han hecho los políticos también, una nueva clase política que ha dicho no podemos ser de ultraizquierda ni declararnos comunistas fácilmente, sino que vamos a entrar en los sistemas de partidos políticos de centroizquierda o izquierda para poder actuar desde dentro. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en España. El Partido Socialista español, el líder que se ha convertido mediante moción de censura al presidente anterior, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, que es el presidente de hoy en día actual, a mi juicio no es un socialista tal como se conocía el Partido Socialista, el PSOE español. Él, para mí, a mi juicio, es un podemita del partido de Podemos introducido en el PSOE. Y lo mismo lo hemos visto en su maniobra política al nombrar de vicepresidente a Pablo Iglesias, que era el líder de Podemos. O sea, esa facilidad con la que una persona
de que se hacía llamar socialista, pongamos de extremo socialismo y no de centro socialismo, pues cómo es posible que conociendo quién era y quién es y quiénes son los titiriteros de Pablo Iglesias, que es el castrismo, que es Irán, que es Maduro, cómo es posible que hayan accedido a nombrarlo con semejante cargo, ¿no? Desde ese cargo ha hecho ya muchísimos estragos en la libertad de expresión y también en lo que es la vigilancia y la seguridad interna de España. Zoe Valdés, comenzamos hablando de tu libro La Nada Cotidiana. Me quedo con otro título, Café Nostalgia. Ojalá podamos compartirlo pronto. Con mucho gusto, pues un gran placer y me gustaría de verdad encontrarnos otra vez en libertad y otra vez sanos y salvos. Muchas gracias, Zoe. Vamos a una pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y de una encrucijada, la de Francia, saltamos el Atlántico y vamos a otra, la de Estados Unidos, en vísperas de las presidenciales. Presidenciales en las cuales Donald Trump, por un lado, Joe Biden, por el otro, son los candidatos, pero tienen una particularidad: nunca votó tanta gente antes del día de las elecciones en sí. Estamos hablando de 66 millones de votos presenciales o por correo. Si fuera por Donald Trump, ese voto por correo es dudoso. Y esto habla hoy del discurso en Estados Unidos, el discurso político que ha cambiado tanto. En los últimos 4 años, sí, pero venía de un cambio anterior, de un proceso anterior. Y quizás Donald Trump sea la consecuencia de ese proceso. Hay un libro que apareció en los últimos días que se llama El Imperio de la Utopía. Es de Silvio Weisbrod, que es sociólogo, doctor en sociología por la Universidad de California y profesor de la Universidad George Washington. Y en Washington precisamente está Silvio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones por el libro. Muchas gracias. ¿Por qué El Imperio de la Utopía? Porque Estados Unidos es un país, digamos, que siempre se ha visto desde su comienzo, a principios del siglo XVII, como un lugar donde el futuro siempre es mejor, el futuro es venturoso, es el país del sueño americano, donde cualquier idea o sueño es factible, ya sea un sueño religioso, un sueño secular, un sueño geopolítico, político, racial. Y creo que es una idea, es un mito bastante fuerte, que continúa, digamos, que es durante los 240 años de vida independiente de este país, ha sido una idea troncal. Esa suerte de excepcionalismo norteamericano, ¿ha quedado desvirtuada, sobre todo en la última campaña electoral? Yo creo que a ojos del mundo, digamos, está en duda ese excepcionalismo americano. Hacia adentro yo no estoy tan seguro que sea así. Creo que existe todavía una idea de destino manifiesto, que este país tiene un destino propio y un destino hacia el mundo particular. Y obviamente eso fue cristalizado, digamos, en el siglo XX. En el siglo XXI creo que la historia es mucho más compleja, por lo menos a nivel internacional, de que si realmente Estados Unidos cumple o está llamado a cumplir un papel excepcional. Creo que los Estados Unidos al respecto tienen mayores seguridades que dudas. Cuando hablamos de Estados Unidos en términos políticos hablamos de check and balances, es decir, de pesos y contrapesos, hablamos de la influencia de la religión protestante y del destino manifiesto en política exterior. Frente a eso y frente a lo que planteas en El Imperio de la Utopía, ¿notás algún cambio?
Sí, yo creo que los últimos 4 años del presidente Trump fue un llamarse, digamos, a una política más hacia adentro y menos globalista, tratar de renunciar o de debilitar algunos de los compromisos o posiciones que Estados Unidos tuvo en el periodo de posguerra. Y eso es bastante novedoso. Creo que Trump, en términos de política internacional, ha roto con el consenso que había entre republicanos y demócratas, o digamos, aquellos que durante los últimos más de mitad de siglo han dictaminado, digamos, la política internacional de este país. Y esto creo que se juega en esta elección. Si realmente el trumpismo gana, si habrá, digamos, una continuación de esta renuncia a cierto liderazgo que Estados Unidos tuvo, pero para mal o para bien, con críticas o no, desde la posguerra. Dijiste bien trumpismo. ¿Está fuera del Partido Republicano, más allá de que lo represente? Yo creo que hoy el Partido Republicano es el trumpismo y creo que no han quedado vestigios de un partido republicano que no sea el trumpismo. Creo que la supuesta resistencia que hubo y que sigue existiendo, desconfianza o pánico que existe frente al trumpismo dentro del Partido Republicano, nunca se consolidó en una oposición férrea, firme, y que, digamos, figuras claves del republicanismo o se llamaron a silencio o muchas, digamos, apoyaron, yo te diría, casi todas las iniciativas que tuvo Trump, tanto en política exterior como en política doméstica. ¿Está Biden a la altura de las circunstancias dentro del Partido Demócrata? Esa es una excelente pregunta. Creo que Biden gana, digamos, a pesar de ser un partido demócrata bastante dividido, y que él consolida el partido no porque se encolumna atrás de él por una admiración hacia Biden únicamente, sino por un profundo temor a lo que significaría un segundo término de la presidencia de Trump. Biden, digamos, está en política ya hace más de 40 años, ha sido siempre un demócrata, yo diría, más de centro que de izquierda o de derecha. En su larga carrera política, digamos, ha apoyado una diversidad de causas. Y hoy aparece, digamos, casi yo diría, porque gana una elección primaria muy cotejada, muy reñida, frente al ala más izquierda que encarnó Bernie Sanders. Pero, digamos, él es consciente que creo que tiene que hacer un partido demócrata y una presidencia, si es que llega, digamos, más abarcativa y no solamente un regreso a un clintonismo, a un partido demócrata de los Clinton. Y creo que la ambición sería replicar, digamos, algo de la coalición que Obama tuvo en el poder. Normalmente los vicepresidentes no han tenido gran relevancia en la historia de los Estados Unidos. Hay excepciones, obviamente, pero en este caso Mike Pence y sobre todo Kamala Harris son cruciales, sobre todo por la edad de los dos candidatos a presidente. Yo creo que se especula mucho de esto. Obviamente, si gana Trump sería su segundo mandato y quedaría automáticamente abierta la carrera hacia la presidencia dentro del Partido Republicano. Y creo que sería un combate de ideas, es una continuación del trumpismo o volver, digamos, al partido de Bush y de McCain, de un neoconservadorismo en varios términos, sin los elementos más populistas, digamos, que adquirió el Partido Republicano, no solamente con Trump, sino particularmente con el Tea Party. El Partido Demócrata obviamente quedaría abierto si específicamente Biden declara que no se presentará un segundo término, lo cual es factible dada su edad. Y obviamente Kamala Harris quedaría posicionada por ser la vicepresidenta en un lugar clave, pero que sería muy temprano, digamos, considerando la profunda crisis o múltiples crisis que hay en este país, qué pasaría con el escenario, digamos, hacia la carrera presidencial del 24. Depende mucho de la resolución del COVID y qué pasa con la economía. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la designación de la tercera jueza, digamos, nominada por Donald Trump para la Corte Suprema? De modo que la Corte Suprema hoy queda con 6 jueces conservadores y 3 liberals o demócratas, y te sumo una más. ¿Qué pasa con la violencia racial que ha recrudecido después de la muerte de otro afroamericano? Excelentes preguntas. La Corte Suprema creo que es una de las grandes incógnitas, especialmente si hay un gobierno demócrata. Se ha hablado mucho, se ha especulado sobre, digamos, si
Biden en la presidencia promoverá la expansión de los números de miembros de la Corte Suprema, que actualmente son 9. Y es un debate que Biden ha tratado de esquivar con cierta muñeca política durante la campaña, porque no quiere, digamos, ponerse en eso, pero es algo que dentro de círculos demócratas se especula y de hecho se está empujando bastante hacia la expansión de los números de una Corte Suprema que, como vos decís, queda de 6-3 con mayoría conservadora, y es clave por una cantidad enorme de temas en la agenda judicial. Sobre el tema de la violencia racial, creo que obviamente es una cuestión abierta, desafortunadamente es una cuestión que creo que la presidencia de Biden podría hacer algo, pero es un proceso mucho más complejo de lo que se puede hacer desde el Poder Federal. Tiene que ver con una situación en cientos de comunidades, cientos de barrios en Estados Unidos, con el poder de la policía, con la capacitación de la policía. Es un problema, digamos, que no se resuelve solamente con buenas intenciones o buenas políticas del gobierno federal, dada la complejidad que tiene este problema. Lo que sí que cuando hablamos de violencia racial es importante mostrar el contexto más amplio en el cual estas protestas, digamos, han surgido, y remarcar que la mayoría de las protestas por lo general han sido pacíficas más que violentas, y creo que se han transformado, o por lo menos el republicanismo quiso convertir esto en un tema de campaña, en una campaña sobre la paz y el orden, pero obviamente es un problema mucho más amplio de lo que tal retórica habla. Normalmente aquel que viaja a Estados Unidos conoce las costas, es decir, conoce, digamos, las zonas demócratas, por decirlo de algún modo, más liberals, como se llaman allá, pero no conoce el centro, es decir, cómo es el Estados Unidos profundo. Uno de los puntos que marcás en el Imperio de la Utopía es el optimismo. ¿A qué se debe el optimismo? El optimismo tiene diversas raíces, creo que no es solamente tiene que ver con el desarrollo económico, digamos, y el incremento y la mejoría de la situación económica para millones de personas en parte del siglo XX. Creo que esta idea del optimismo precede justamente los años dorados económicos de este país del siglo XX, digamos, después de la depresión hasta los 70 o principios de los 80. Creo que tiene que ver con una filosofía de vida en el sentido que va más allá de la situación económica, y de hecho uno lo ve en gente que tiene una situación económica bastante preocupante en términos de seguridad de trabajo, de ingreso, falta de seguro de salud, que sigue conservando un optimismo, yo creo, casi como prueba de evidencia, en el sentido que hay un intento, una convicción de que el futuro mejor, que la superación es fundamentalmente individual y no una superación colectiva. Y hay diversos orígenes justamente de eso, pero yo sigo bastante asombrado, digamos, cómo a pesar de las enormes dificultades que grandes sectores de la población tienen, dificultades de diversa índole, existe un convencimiento de que el futuro será mejor, y por eso en el libro yo le dedico un capítulo, porque como alguien que está viendo acá hace más de 3 décadas no dejo de asombrarme, qué fuerte es esa idea más allá de los desafíos que presente la realidad. Mencionaste individualismo frente a una fenomenal vida comunitaria. Creo que es una tensión vieja en este país, digamos, y creo que muchos visitantes extranjeros durante los 2 últimos siglos se han asombrado que, a pesar de ser una cultura fuertemente individualista, especialmente para estándares latinoamericanos, que es una sociedad organizada fundamentalmente alrededor de la idea de libertad individual, históricamente han existido redes comunitarias bastante desarrolladas a nivel de barrio, a nivel de comunidad, a nivel de pueblo. Es notable la cantidad de gente que sigue siendo miembro de organizaciones voluntarias, se dedica a una serie de causas. Y estas dos tendencias creo que han convivido en Estados Unidos por largo tiempo. Desafortunadamente yo creo que los últimos estudios, las últimas décadas muestran que esta tendencia comunitaria cada vez está más raleada, cada vez está más flaca, que hay menos gente que es miembro de estas organizaciones, que operaron como un contrabalance frente al individualismo exacerbado. Y de hecho algunas de las crisis que estamos viendo, la crisis de salud, la crisis de los opioides, la crisis de falta de trabajo, muestran justamente los grandes problemas que existen para esta cultura comunitaria
de sobreponerse o de, digamos, de reparar algunos de los enormes problemas que existen en este país y que muestran el libro y que por lo general no son reconocidos o que son debidamente reconocidos desde afuera. Una encrucijada más. Silvio, muchísimas gracias. El libro es de Planeta y se consigue a través del sistema de ebook, digamos. Exactamente, está disponible en internet, en múltiples sitios que venden libros digitales, incluido el sitio de Planeta, pero otros. Y bueno, muchas gracias por tu interés, Jorge. El imperio de la utopía. Un abrazo, Silvio, gracias. Gracias a vos. En un ratito nos reencontramos, luego de la pausa. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Planteamos tres encrucijadas. Una en Francia, donde estuvimos hablando justamente sobre los nuevos confinamientos. La otra en Washington, en Estados Unidos, donde también estuvimos para hablar de las elecciones, las presidenciales, entre Donald Trump y Joe Biden. Y ahora la tercera, la cereza del postre, digamos, que es Buenos Aires, Argentina, la encrucijada argentina, para tratar de develar ese cruce de caminos, esa discusión, ese debate permanente. Estamos en contacto con Liliana de Riz, que es socióloga e investigadora del CONICET. Hola, Liliana. Hola, ¿cómo está? Otra vez a la deriva. Leí un título, un artículo suyo que me impactó, y la pregunta es justamente, ¿otra vez a la deriva? Creo que sí, y yo empecé ese artículo recordando a un gran amigo y maestro, Adolfo Canitrot, cuando decía en el 2001 somos una carabela en alta mar, sin rumbo. Y volví a evocar esa imagen porque efectivamente yo siento que hoy no hay metas que puedan compensar la penuria cotidiana y que todo el mundo está despistado en medio de la incertidumbre, la fatiga de la prolongada cuarentena a la que no se le ve fin, y esta fatiga, esta incertidumbre de este tiempo nos hace sentir, yo creo que a muchos de nosotros, que este país va sin rumbo, con esta amenaza de muchas voces que dicen nos vamos a estrellar. El propio gobierno dice nos vamos a dar un golpazo, un piñazo. ¿Qué puede hacer el ciudadano común frente a este escenario? Bueno, se ha impuesto desde hace décadas, diría yo, el haz lo que digo y no lo que hago. No predicar con el ejemplo, precisamente. Y sí, así es. No solo haz lo que digo y no lo que hago, sino lo que digo es un relato borgiano, porque en este país hay muchos propensos a negar la realidad. Si digo un país borgiano no es porque lo inventara yo, ya lo había dicho en los años 50 Ana María Barrenechea, la gran comentarista de Borges, y después lo retomaron escritores como Vargas Llosa. Esta idea que Borges decía, escrito sobre muchos mundos aunque ninguno de ellos he vivido. Quiero decir, la propensión a ilusionarse con una realidad que no es real. Cuando yo siempre decía esta alegría de consumir en los supermercados sin pensar en el futuro de los hijos, es esta ilusión de un presente continuo, próspero, sin que imaginemos que el futuro es el presente también y que si uno no siembra para el futuro, resulta que se consume el presente, que es lo mismo que hipotecar el futuro. Me recuerda a un historiador británico, Tony Judd, que hablaba de la identidad y que él decía, yo nací en Londres, me crié en Inglaterra,
tengo los mismos prejuicios y las mismas costumbres de los ingleses, pero no me siento inglés y escribo en tercera persona. Y creo que nos pasa también a los argentinos, que hablamos de este país y nunca le ponemos nombre. Bueno, el problema es que si uno no toma distancia de esta identidad a la que todos pertenecemos, porque incluso quienes nos fuimos en la época asiaga de la dictadura, no dejábamos de tener aquel famoso póster de Ferrer que decía: quiero morir en Buenos Aires. Quiero decir con esto que la tercera persona no excluye la pertenencia, es casi un dolor de tratar de tomar distancia de algo que uno ve como una deformación, una cosa que nos ocurre y que hay que combatir, porque los ciclos de ilusión y desencanto en los que recaemos siempre hacen que uno sienta que hay que tomar distancia de esta inmediatez, donde todos los días una parva de noticias nos envuelven en discusiones que a veces son del siglo XIX. Hoy la gente discute si hay que pagarle o no a los que toman la tierra, si hay que darle la tierra a los que no la tienen, porque los que la tienen, ¿por qué la van a tener? Digo, están discutiendo sobre una constitución que ya tiene sus años y sobre un gobierno que debería gobernar con la constitución. Yo siempre me angustio con esta idea de, si no aceptamos un código compartido, si la dirigencia política además no acuerda las reglas para disentir, vamos a vivir permanentemente en este mundo que son cacofonías. Entonces uno toma distancia y dice, ¿qué le pasa a los argentinos? Porque uno trata de pensar que para poder ver qué pasa tiene que tomar distancia, pero en realidad forma parte de lo que pasa. Bueno, pero las reglas las establece la Constitución. Por supuesto, pero es esa Constitución la que está permanentemente desafiada, porque acá hay gobernantes que piensan que pueden gobernar al margen de la Constitución, además con la ilusión de armar su propia Constitución, hecho que en América Latina en la última década ha sido muy notorio. Chávez ha armado sus constituciones, Bolivia ha armado su constitución. Quiero decir con esto que lo que está en cuestión es el ordenamiento básico, los pilares, los principios únicos que hacen que pueda haber conflicto sin violencia, porque cuando no hay reglas para dirimir conflicto, lo que hay es violencia. Aquí hay una confusión. El orden es la capacidad de complementarse con el conflicto, porque el orden es para procesar conflicto. Los chilenos son un buen ejemplo. Hasta ahora siguen tratando de procesar el conflicto con el orden, con las reglas, con una supuesta nueva constitución. Esperemos que puedan hacerlo. Nosotros pensamos que la violencia es el modo de armar el orden, porque cuando digo nosotros, obviamente no somos todos, pero estas irrupciones de la violencia en distintas formas, sobre todo verbal, cuando no la usurpación o no este hecho nefasto en Tucumán del que nadie habla, ¿cómo se puede hacer justicia con mano propia? Entonces, hemos tenido una experiencia nefasta en la que la violencia se consideró un método político legítimo, se naturalizó en los 70, y ahora vemos estas nuevas revueltas violentas contra un orden constitucional. Bueno, también hay mucha rebelión de adolescente tardío que a los 60 años levanta banderas que debió levantar a los 20, y mucho de 20 que no vivió los años oscuros de Argentina y América Latina, y que tiene una suerte de nostalgia de aquello que justamente no vivió. Sin duda. Por un lado están los jóvenes que compran este relato romántico, porque en este país las víctimas se constituyeron en héroes. Esto es un gran error. Pero al mismo tiempo, cuando me dice esto de los veteranos que están nostálgicos de los 70, yo recuerdo a Tulio Alperín que me decía, mirá Liliana, los nostálgicos de los 70, empezando por el matrimonio Kirchner, de lo único que son nostalgios es de la juventud. Es una buena definición. Y hablando de los Kirchner, carta de la vicepresidenta, propuesta supuestamente de acuerdo nacional, y las dos interpretaciones, si es un apoyo al gobierno, si es en realidad esto de los funcionarios que no funcionan, una forma de decirle no vas bien. ¿Cómo lo interpreta usted?
Mire, yo cuando escribí ese artículo, tuve muchos años, fui amiga y lo conocí en profundidad y luego nos distanciamos de Laclau, Ernesto. Y yo creo que es una gran discípula de Ernesto Laclau, porque la carta es una maravillosa obra de ambigüedad. Esto es, se puede interpretar como un apoyo, se puede interpretar como un ataque. En realidad, uno puede ir punto por punto, pero es clarísimo que esa carta deja en claro que el que gobierna no es ella, que puede tomar distancia de eso, que su gobierno fue extraordinario, que viene en prenda de paz. Digamos que la carta es una apología de su persona y además de su generosidad, porque trajo a este desconocido, que al fin era un burócrata más, lo colocó en un sillón y dice a ver si funciona, porque ven, no me eligieron a mí porque yo era mala, era conflictiva, y ahora que tienen a este que no es conflictivo, no es malo, o sea, no es nadie, también se quejan. La carta es una afrenta extraordinaria a la autoridad presidencial desde mi óptica. Yo creo que cualquier observador externo se asombraría de esto, que de todas maneras, digamos que América Latina está atravesando fenómenos muy nuevos. Cuando uno piensa en estos líderes, piensa en Bolivia, uno no sabe si en la época post-Evo, si Evo va a volver con influencia, si el burócrata eficiente economista que va a gobernar va a ser atacado por un vicepresidente Choquehuanca que tiene en el MAS, el movimiento político fuerte de Evo Morales, mucho poder y mucha confrontación. Hubiera sido presidente si Evo no hubiera delirado con una cuarta elección. Entonces, esta cosa, Duque, Uribe, Correa, Moreno, estamos viendo fenómenos que nunca imaginamos. El presidente tiene esto que se llama acá la lapicera, es el que gobierna. Si un presidente acepta que a su vicepresidenta, que lo nominó en un tuit, le tiene que dar respaldo en una carta, ¿esto qué quiere decir? Que ni siquiera es un delfín. ¿Quién manda entonces? Mire, yo sinceramente le digo, y odio la palabra sinceramente porque es el modo de mentir en este país, creo que este personaje que nos toca de presidente, que como la expresidenta dice en esa carta, en realidad fue un crítico acérrimo de ella, es un señor que tiene una historia en la burocracia del aparato estatal, es un jefe de gabinete, que fue nombrado a este lugar, y que es un lugar en que uno siente que no sabe qué hacer, no hay meta, no hay rumbo, no hay autoridad que calme la enorme crisis que tenemos, que era la heredada, la agravada, la pandemia. Entonces, ¿quién manda? Yo creo que acá hay una discusión de quién manda. No me cabe duda que los puestos clave del Estado los controla la vicepresidenta. No me cabe duda que es la dueña del Senado, y tampoco me cabe duda que mientras hace esa carta da todos los pasos que ella cree necesarios para lograr la absoluta impunidad en las causas que ella y su capitalismo de amigo tienen. Mientras ella hace esta historia y se permite con primero el silencio, luego romperlo, pero dejarlos solos en el acto para instituir a un nuevo héroe con estatua de bronce en el Correo, que además tiene una historia en términos de uso de fondos públicos tan oscura, uno no deja de sorprenderse, porque acá el problema es, hay un conflicto de mandos, hay una gran confusión, y como siempre ocurre con el peronismo, cualquiera sea su variante, cuando ellos tienen un enredo confuso de las fuerzas que los componen, entonces el Estado es el lugar para dirimirlo. La oposición son espectadores. A mí me parece extraordinario que esta presidenta en prenda de paz, haciendo tronar la paz y no el escarmiento, según dice, nos convoque a un pacto social de la dirigencia, sobre todo preocupada por el problema estructural del dólar, que le costó, parece, más de una década de entender, y entonces llame a un pacto cuando nunca dudó en avisar que la función de la oposición era esperar el próximo turno en su casa y lograr ganar en elecciones. Ahora resulta que tiene como función
concurrir a sacarnos de esta crisis. No cabe duda que la oposición tiene que ser responsable, pero el que debe convocar es el presidente. El que debe convocar es el presidente con toda la autoridad que da, que acumule una fuerza que maneja y que van a sentarse disciplinadas a la búsqueda de un acuerdo sobre principios básicos, y no estas escenas cambiantes, me junto con empresarios y digo hay que exportar, hay que producir, hay que ser buena gente, porque aquí lo que uno ve es que la política en los hechos se ha convertido en un trueque de favores e intereses hace mucho, que la presidenta y el kirchnerismo traviste de valores que se supone que tienen que ver con un nuevo mundo o una sociedad más justa. Pero en realidad, lo que en realidad cuenta es los intereses que están en juego, liberarse de causas, conseguir objetivos que tienen que ver con intereses particulares. Esto es asombroso. Hay un cartel que dice políticos y apunta para un lado, y hay otro que dice ciudadanos y apunta para el otro. Me parece que ese es el cruce de caminos que tenemos hoy en Argentina, en América Latina y en gran parte del mundo. Liliana, un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente, a usted. Encantado. Y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos reencontramos en la próxima, en Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Chao. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.